Aventureros, después de un primer día bastante pesado, 15 horas de vuelo de México a Turquía, visita a los 2 bazares, un tour perdido, caminata de casi 50,000 pasos y una odisea para poder llegar al hotel, nuestro siguiente día lo dedicamos para conocer las mezquitas y palacios más representativos. La mayoría de estos palacios se encuentran en la parte tradicional del lado europeo de la ciudad. Este fue un tour adicional del paquete que compramos con Mundo Joven, que incluía la visita a la Mezquita Azul, la Santa Sofía, Coliseo, Obelisco, comida, tour por Topkapi y el Gran Bazar. En este caso, nuestra primera parada fue a una tienda de ropa de piel, en la que disfrutamos de una breve pasarela con sus modelos más representativos, con un buen tecito turco, para que después pasáramos a la tienda y pudiéramos comprar lo que quisiéramos. Seguramente habrá lugares que te recomiendan y pues valen la pena. En nuestra opinión, este caso no, ya que los precios eran casi igual que en nuestro país y la mayoría hasta más caros. Así que después de 1 hora en la tienda, partimos a nuestro primer destino, la Mezquita Azul, o Mezquita de Sultán Ahmed, que es así llamada por sus más de 20,000 azulejos azules que adornan la cúpula y reflejan ese color sobre todo el recinto. Actualmente nos encontramos dentro de la Mezquita Azul. Como pueden ver, se encuentra en remodelación. Desgraciadamente no podemos ver realmente cómo se ve, aunque es precioso. Aquí hay unas pequeñas columnas que simulan lo que había, y por allá hay una columna que sí es real. Para poder entrar tuvimos que retirarnos los zapatos. Bueno, las mujeres tienen que entrar tapadas de la cabeza, no pueden entrar sin grabarse. Acá nos dieron unas bolsitas para guardar los tenis. Así es. Esta mezquita fue construida por el sultán en los años 1600, haciendo competencia a la que está exactamente enfrente, que es la Santa Sofía. Esa fue construida en el año 600. Como en el video pasado lo mencionamos, Turquía es un país con religión musulmana, así que por todo el país podrás apreciar estos centros sagrados llamados mezquitas, en los que se reúnen los fieles para rezar, sobre todo a las horas del rezo, que son 5 durante el día. La primera es al amanecer, al mediodía, en la tarde, al atardecer y a medianoche. Fuera de los horarios estipulados para rezar, es posible acceder a muchas de las mezquitas como turista. Para poder hacerlo es importante contemplar que debes vestir de una manera adecuada, evitando shorts o faldas cortas para las mujeres y cubriendo la cabeza con una tela o pashmina. Por eso te recomendamos llevar una pashmina contigo si vas a viajar a países con religión musulmana, para que te permitan la entrada a las mezquitas. En los lugares más turísticos, te pueden prestar alguna tela para taparte tanto las piernas como la cabeza, pero mejor ve preparada. Adicionalmente, tendrás que quitarte los zapatos para poder ingresar. Hay lugares en los que los puedes dejar en un aparador o te prestan una bolsa para cargarlos. Evita el uso excesivo de talco y de preferencia lleva calcetines. Justo enfrente y separadas por la plaza de Sultán Ahmed se encuentra la mezquita más antigua de la región, que es la Santa Sofía o la Hagia Sofia. Nos encontramos en el Parque Sultán Ahmed. A cada lateral podemos encontrar una de las mezquitas, tanto la Mezquita Azul como Santa Sofía. Es el parque que las separa. Aquí vienen muchos a disfrutar y a descansar. Dato Adventure. Construida justo 1000 años antes que la Mezquita Azul, y en un tiempo récord de 5 años para una construcción tan grande de los años 600. Esta fue contraída como una mega iglesia y se reciclaron muchos de los elementos como las puertas o columnas de otros lugares del mundo para ahorrar tiempo. Se dice que el día que el emperador entró por la puerta para apreciar su obra, su reacción fue: «¡Oh Salomón, te he vencido!».
ya que consideró haber construido un templo más grande que el que se encuentra en Jerusalén. Durante siglos, esta edificación se mantuvo como iglesia ortodoxa, hasta la conquista del Imperio Otomano en 1400, que por orden del sultán Mehmed, el Conquistador, se realizó el cambio a mezquita con la construcción de las torres, o minaretes, y tapando todas las figuras sagradas, ya que en las mezquitas no se puede ver imágenes de santos. Lo único que aún quedó de estas imágenes son los ángeles en el techo y una imagen con mosaicos de la Virgen en la entrada. Para rezar, contemplan la ubicación de Arabia Saudita, ya que rezan a la dirección de la Meca, que en este caso en Estambul es hacia el sur. Te recomendamos darte el tiempo para apreciar cada detalle y relajarte agradeciendo las maravillas que tienes a tu alrededor. Fuera de las mezquitas, a la lateral del parque, puedes encontrar el antiguo hipódromo romano, de las épocas en que Constantinopla fue un imperio romano del este. Anteriormente, este era un hipódromo romano, de esos donde se daban carreras de caballos y se destrozaban las carrozas. Aquí se pueden encontrar también un obelisco traído desde Egipto, del templo de Karnak, que adorna la plaza. En la base se puede apreciar tallados posteriores a la llegada con la representación del emperador entregando la corona al ganador de la carrera en el hipódromo y algunas reparaciones provocadas por algún probable terremoto, ya que Turquía es un país sísmico. A un costado de la Santa Sofía se encuentra nuestro siguiente destino, el Palacio de Topkapi, o Palacio de los Cañones, que era el lugar donde vivía el sultán y su harem, el cual fue construido en 1465 por orden del sultán Mehmed, el Conquistador, destinado como centro administrativo del Imperio Otomano. Antes de ingresar a la mayoría de los recintos importantes hay una sección para lavarse los pies, ya que esto es muy importante para los musulmanes. Para poder ingresar al palacio pagas un boleto que tiene un costo de 22 euros y el protocolo de seguridad es un poco riguroso, ya que te revisan como en un aeropuerto, justo donde se encuentra la maravillosa puerta imperial. La iglesia de Santa Sofía, dentro del Palacio de Topkapi. Esta no es una mezquita, es una iglesia. Se dice que la mamá del conquistador de Turquía todavía era ortodoxa y por eso se mandó a hacer esta iglesia. Aparte también para que las doncellas que vivían aquí, que aún eran ortodoxas, pudieran acudir. Actualmente no está en función. Ya solo es una sala de conciertos de las iglesias más antiguas, al lado de la mezquita de Santa Sofía, iglesia de Santa Irene. Una vez pasando la puerta imperial, los jardines y la iglesia de Santa Irene, ingresamos por la puerta de la acogida, construida durante el reinado de Mehmed II. Tiene dos torres adosadas octagonales construidas durante el reinado de Suleimán el Magnífico. Solo podían cruzar esta puerta los diplomáticos que venían a tratar asuntos con el sultán y aquellos que tenían que realizar alguna gestión oficial, y únicamente el sultán lo podía cruzar a caballo. En la actualidad, pagando un boleto podemos ingresar acá. Topkapi se caracteriza por estar a lo alto de una montaña, la cual se encuentra entre el estrecho del Bósforo y el mar Mármara, por lo cual tiene unas vistas espectaculares.
Además de las puertas, los jardines y la iglesia de Santa Irene, Topkapi cuenta con establos reales, una colección de armas en exposición, tesoros, cocinas reales, el pabellón del Santo Manto y las reliquias sagradas. Al final del palacio, en el jardín, podemos encontrar el harem, en el cual vivían también las concubinas, no solo del sultán, sino también las de sus oficiales más importantes, así como las mujeres que serían empleadas para concertar matrimonios de tipo político. Estamos en los jardines del sultán, los jardines secretos del sultán. Allí está el palacio de Topkapi. En el palacio de Topkapi había aproximadamente 3.000 personas viviendo, no solamente los sultanes, sino también estaban esclavos, estaba mucha otra cantidad de gentes, nobles y bueno, sobre todo el sultán. Entre las más importantes, la mamá del sultán, la esposa del sultán. La esposa del sultán también era una figura importante y curioso, porque no como en otras dinastías donde tienen que ser nobles para poder procrear. En este caso podía ser una esclava que se casa con el sultán. En esos tiempos podían tener muchas esposas. No tantas. 4. 4. Entonces pues prácticamente los hijos pues eran de esclavos. Bueno, del esclavo. Entonces el sultán podía ser un esclavo. Bueno, venir de sangre de esclavo, no noble. Era lo curioso. Dato Adventure. El diseño, en su gran mayoría, tiene azulejos de Iznik, el cual es un distrito en Bursa, considerado uno de los centros otomanos de azulejos. La historia del arte de los azulejos es muy importante, ya que es el principal arte de la cultura otomana. La Sala del Tesoro es una de las más espectaculares del mundo. Las piezas provienen de diferentes caminos, como regalos por mandatarios extranjeros, joyas de diferentes sultanes, botines de guerra o herencias. Por desgracia, es un lugar donde no puedes grabar. ¿Recuerdan que perdimos un tour el día anterior? Pues en la mañana logramos contactar con el encargado del tour que habíamos contratado para ese día, y nos ofreció reponer el paseo sin ningún costo, que constaba de un viaje al atardecer por el Bósforo en un yate, con la explicación de todos los palacios que se encuentran a las orillas del río y una degustación de postres tradicionales. Iniciamos el viaje en el puerto de Besiktas. El yate tiene diferentes secciones. Al principio, para disfrutar del té y las delicias turcas, lo disfrutamos adentro. Te sorprenden los paisajes que deleitan con la combinación del atardecer y las mezquitas. El guía nos fue comentando de los palacios como el Palacio de Dolmabahce, que fue el primer palacio de estilo barroco, rococó y neoclásico mezclados con el estilo tradicional otomano. Este llegó a sustituir el Palacio de Topkapi como centro administrativo otomano y residencia del sultán. Los puentes colgantes, empezando por el Puente de los Mártires o el primer puente, fue considerado el más grande de Asia hasta 1981 y tiene una distancia de 1560 metros. El castillo de Rumeli-Hisari, Castillo del Estrecho, o mejor llamado el Castillo Cortador de Gargantas, que es una de las muchas fortalezas medievales de Estambul que podrás ver a lo largo del Bósforo. Y también está la Torre de la Doncella, la cual se cree que el general ateniense Alcibíades construyó una estación aduanera para los barcos que vinieran del Mar Negro. Después se construyó una torre de madera protegida por una muralla de piedra. Posteriormente, la torre fue usada como una atalaya por los otomanos. Esta torre cuenta con una muy familiar pero interesante leyenda. Leyenditas. La Torre de la Doncella. Érase una vez un emperador que tenía una hija muy querida, y cuando era bebé, un oráculo profetizó: al cumplir los 18 años, antes de que el sol se ponga, la morderá una serpiente y morirá. El emperador temeroso inmediatamente mandó a construir con sus mejores hombres una torre lejos de la tierra. Puedo repararlo.
para mantenerla alejada de sus hermanas, serpientes. Encerró en la torre a su hija hasta esperar el beso del primer amor. Ay no, esa es otra. La encerró hasta cumplir los 18 años. La princesa se instaló en la torre donde era visitada frecuentemente solo por su padre. En sus súper dulces 18, su daddy le llevó una cesta de frutas exóticas carísimas de París como regalo para celebrar que rompieron la profecía. Sin embargo, al tomar la cesta, una pequeña serpiente pretenciosa se escondía entre la fruta. Mordió a la joven princesa y ésta murió en los brazos de su padre. ¡No! Justo como había predicho el oráculo. Y de ahí el nombre de la torre de la doncella. Moraleja: desinfecta tu fruta antes de comer. Actualmente la torre se utiliza como faro, ya que realizaron diferentes restauraciones por los terremotos y en el interior podrás visitar un restaurante y una cafetería muy famosa con paisajes hermosos de la antigua capital romana, bizantina y otomana. No esperábamos que en esta época hiciera tanto frío y nos enfrentamos a temperaturas de hasta 2 grados centígrados y fue bastante complicado disfrutar de los paisajes al aire libre con el viento helado, pero aún así decidimos subirnos para apreciar el increíble atardecer y tomar las mejores fotos. Terminando el tour, emprendimos otra odisea para regresar al hotel y en el camino comprar algunos souvenirs. Pero por emergencia tuvimos que pasar a un baño público y ¡oh sorpresa! ¿Cómo son? Es un baño público, así que no me había tocado de modo. Resulta ser muy común encontrar este tipo de baños en países orientales. Considéralo. En nuestro último día en Estambul, tomamos un Uber del hotel al centro para ir a la mezquita de Suleimán y en el camino nos llevamos una gran sorpresa. Hoy es domingo y hay toque de queda en Turquía, así que todo está cerrado. Así es, nos aventuramos para ir a la mezquita de Suleimán. Pasamos por lo que es el camino hacia el Gran Bazar, no, hacia el Bazar de las Especias. Y estaba todo cerrado, todo completamente cerrado. Y es que el toque de queda solo aplica para los turcos. Todos los extranjeros pueden salir sin problema. Entonces, cuando uno va en la calle, le piden pasaporte Así es. para que no haya problema. Disculpen la respiración, pero Es pura subidita. es pura subida. La mezquita de Suleimán fue considerada la más grande hasta la construcción de la mezquita de Kalimka en el 2019. El intercambio de ideas arquitectónicas entre Italia y Estambul inspiró su creación. Esta mezquita es llamada así por Suleimán el Magnífico, que fue uno de los sultanes más importantes y simbólicos del Imperio Otomano. Al estar a la cima de la colina, tienes una panorámica espectacular de la ciudad y del Bósforo, perfecta para una muy buena sesión fotográfica. Entrando a la mezquita hay lugares para poder dejar tus zapatos, ya que como en todo templo sagrado debes entrar descalzo. La decoración interior es sutil, con un uso muy refrenado de los azulejos Disnik, diseño de mármol blanco y la artesanía en madera con diseños simples en marfil. Muy diferente a la mezquita de Santa Sofía. En uno de los jardines podrás encontrar las tumbas de los sultanes, entre los que se encuentran Suleimán el Magnífico y su familia, así como Mehmed el Conquistador y otros más.
Lo interesante de las tumbas es que tienen un código QR donde al escanearlo te entrega la biografía completa del personaje dueño de dicha lápida. Por si te quieres informar más. Al regresar hacia el Bazar de las Especias, nos encontramos con un puesto de jugos que nos llamó muchísimo la atención, ya que es muy común allá encontrar lugares que venden jugo de naranja, granada o combinado y son muy deliciosos. Caminamos al Bazar de las Especias y probamos una peculiar bebida llamada Salep, que está hecha de leche de orquídeas. Está deliciosa. Le ponen coco, canela. Después de hacer unas últimas compras de encargo, nos regresamos al barrio de Taksim para unas sesiones de foto en los lugares que ya nos había encantado anteriormente. Y también aprovechar para conocer los famosos helados turcos Dondurma. Estos helados no solo son famosos por el proceso y peculiar consistencia, sino como los maestros heladeros juegan con tus sentimientos al servirte. Hello, welcome. Tú puedes. Hola aventureros, compramos varios par de heladitos y están muy buenos, aunque están un poco chiclosos, es distinto y como te los dan están muy padres. Al ser nuestro último día en Estambul, teníamos que estar listos en el hotel a las 6 p.m. para que nos llevaran al aeropuerto a tomar nuestro siguiente vuelo, que salía a la 1:30 de la mañana, con dirección a la ciudad de Hurghada, Egipto. Turquía es un país hermoso. Estambul, una ciudad con mucha historia, lugares muy interesantes, costumbres, cultura y gastronomía. Sin lugar a dudas, es un destino al que nos encantaría regresar y poder mostrarles más de lo que nos ofrece. Pero por lo pronto, esta aventura continúa y los llevaremos un poco más al sur, hacia un país con una historia bastante extensa y con maravillas en sus ciudades. Aventureros, gracias por ver nuestros videos. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Y próximamente tendrán la aventura del antiguo Egipto.